Quiero invitar a mi hermano Norberto, por favor, que pase aquí al frente. Venga para acá, mi hermano, Dios lo bendiga. Nuestro hermano Norberto y nuestra hermana Romelia, su amada esposa, aquí, ellos son de la iglesia de Bucaramanga. Ellos han estado firmemente unidos y colaborando con nuestro pastor Emilio y nuestra pastora Carmen en la obra del Señor. Han trabajado en el área del evangelismo y en la instrucción de la palabra de Dios. A mi hermano Norberto lo conocí o lo reconozco por su amor a este libro, ¿sí? Y porque siempre le gusta compartir y enseñar. Sí, o sea, mucha presentación, ¿cierto? Mucho comercial. Entonces, pues los dejo con mi hermano, que tiene un mensaje de la palabra de Dios para nosotros. Dios me lo bendiga. Bueno, hermanos, hermanas, santos y santas de Dios, bendiciones, que el fruto del Espíritu Santo abunde en vuestras vidas. Estamos aquí junto con mi esposa Romelia, está su señor padre, su hermano, los Venedos. Bueno, darle gracias a Dios y esta invitación formal que nos ha hecho el hermano pastor Rafael. Vamos a ver qué nos habla el Señor hoy en su palabra. Pero antes quiero que mi esposa Romelia venga y les dé un saludo a ustedes. ¿Quién nos va a colaborar con la... Bueno, mis hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga, Dios me les guarde, pueblo de Dios Altísimo. Yo quiero hacerles unas pequeñas preguntas. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Ay, bueno, y aquí está la iglesia de Cristo presente, ¿cierto? Ah, bueno, y les voy a leer simplemente 3 versículos así sencillos de la gran comisión, una de los mandatos que Dios nos ha dejado al pueblo de Dios y a su iglesia. Amén. Una pequeña reflexión, porque el que va a predicar es mi esposo, no yo. Entonces dice en 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soportad la aflicción, haz obra de evangelista y cumple el ministerio. O sea, el Señor nos está mandando a que soportemos aflicciones, o sea, que somos persistentes, porque el Señor en su palabra nos ha dicho: en el mundo hallaréis aflicción, pero yo he vencido el mundo. O sea, que vienen aflicciones para nuestras vidas, sí. ¿Viene persecución? Sí. ¿Tenemos tribulaciones? Sí. Pero tenemos que soportarlas, dice la palabra del Señor. Dice: haz obra de evangelista y cumple el ministerio. O sea que tenemos que hacer la obra ¿de qué? De evangelista. ¿Cuántos están orando para que su familia esté aquí, para que llegue a los pies de Cristo? Para que esos hijos sean rescatados de la droga, sean rescatados de allí, de la rebeldía, ¿cierto? ¿Cuántos están clamando por esos hogares para que sean restaurados? Muchos, ¿cierto? Entonces tenemos, eso es parte del principio, que tenemos que orar, tenemos que clamar, hacer obra evangelista. Y dice el Señor, por lo tanto, id y hacer discípulos. ¿A dónde? A Samaria. ¿A qué? A Jerusalén, a Samaria, a Judea, o sea, a nuestra casa, lo primero que nombra, a nuestros hijos. ¿Y cómo lo vamos a evangelizar? Por medio de nuestro testimonio. ¿Cómo? ¿En dónde vamos a hacer obra evangelista? Pero es que yo no sé predicar a nuestros vecinos, a este joven que está en la droga, con un abrazo, con una palabra de amor, con una palabra de fortaleza, no de juzgarlo, no de criticarlo, sino decirle: ¿sabe qué, varón? Dios te ama, Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Hablarle de la palabra a nuestros compañeros, a nuestros vecinos. Mire, esta iglesia con este barrio tan hermoso que hay, porque el taxi nos dio una vueltota, déjeme decirle
que hay muchas almas que están sedientas de Cristo. Amén. Dice en Hechos rapidito, así yo no voy a predicar, vuelvo y le digo. Hechos 13 al 47, perdón, dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. O sea, el Señor quiere que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas, que seamos esos portadores de la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por último, en Marcos 16, dice la palabra del Señor, 14 y 15: finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en lo que habían visto y resucitado. Y les dijo: y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. Es un mandato que el Señor nos manda, que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Amén. Yo les quiero hacer una pequeña pregunta: ¿quiénes son los que paren ovejas? ¿Los pastores o las ovejas? Bueno, entonces nosotros como ovejas tenemos la gran comisión de parir ovejas. Y tracémonos la tarea, de verdad, hermanos, de evangelizar, de ganar almas para Cristo, porque las almas no son para una iglesia, las almas no son para nosotros, las almas son para Dios. Y dice que tendremos recompensa de lo alto cuando ganamos a aquel que se ha perdido, aquel que está en el mundo, aquel que no conoce de Cristo, y más aquel que se ha apartado. Dice que tenemos recompensas, tenemos una corona. El Señor nos corona y Él es el que mejor nos paga, mis hermanos. Entonces, de verdad que los insto, los motivo a que hagamos esa obra evangelística. Y si nosotros hacemos esa tarea, no nos da vergüenza. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Cuando yo no me avergüenzo de la palabra del Señor, cuando yo no me avergüenzo de que soy cristiano, yo le hablo a mi vecino, a todo compañero, a mi familia, los exhorto a que conozcan de la palabra, a que se arrepientan y que lleguen a los pies de Cristo. Déjeme decirle que la gloria postrera de este lugar será mayor que la primera. Amén. Que Dios me lo bendiga. Por favor, nos colocamos sobre nuestros pies. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, 16 y 17. Vamos a leer palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro amado Espíritu Santo de Dios. Dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Siéntense, por favor. En esos dos versículos enfatiza y reitera el término la gracia de Dios. Amado Espíritu Santo de Dios, gracias, muchas gracias por esta oportunidad que nos da de congregarnos. Eres tú quien has convocado, oh amado Señor Jesucristo. Por favor, Espíritu Santo de Dios, abre nuestro entendimiento para que mediante la revelación celestial tu palabra fluya en nuestra vida y se haga vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. He titulado este mensaje: sus escogidos por gracia. Sus escogidos por gracia. Escuchamos hablar de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. Muy someramente podemos decir que la misericordia de Dios no nos da lo que merecemos.
pero se pone de manifiesto la longanimidad de Dios, la bondad de Dios. Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia del que quiero tener misericordia. Es decir, que la misericordia es un regalo de Dios y no se puede demandar. Es el dador quien la da libre y espontáneamente. Pero el tema es la gracia. La gracia podemos definirlo como todo aquello que Dios nos da sin pedirlo, sin merecerlo, pero aún más, siendo enemigos de Dios, Él nos da todo esto. Solo Dios. Nosotros, en nuestra condición caída de pecadores, no merecemos sino la muerte eterna. Pero Él le plació no solo tener misericordia, sino darnos lo que ni siquiera nos imaginábamos, ni nunca pedimos, ni lo conocíamos. Él nos lo dio. Es la gracia de Dios. Entonces miramos aquí en Juan 17, 1, 16, que se nos está indicando que la gracia de Dios, vino la ley por Moisés, pero nuestro Señor Jesucristo la hizo evidente la gracia y la verdad. Vamos a mirar muy someramente hoy, que esto es profundo, extenso, cómo existen tres manifestaciones de la gracia divina. Tres manifestaciones de la gracia divina. Las promesas, los hechos y los pactos. Tres manifestaciones de la gracia divina: las promesas, los hechos espirituales y los pactos. Sobra enfatizar que esto es propio, y quienes son sus destinatarios son quienes, especialmente en cuanto tiene que ver con las promesas y los hechos, los hijos de Dios. Los pactos, mediante este pacto, Él trae a aquellas personas que no se imaginaban que serían adoptados hijos de Dios. Entonces, promesa de Dios. En primer lugar, vamos a mirar las promesas de Dios. Por favor, Pastor Rafael, vaya ubicándome Deuteronomio 28, 1, 3. Entonces, la promesa de Dios, mediante la promesa de Dios, Él promete ¿a quién? A su pueblo, a sus escogidos. Hoy al Israel espiritual, Él promete estas promesas. Deuteronomio 28, 1, 3 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, hay que escuchar con atención la voz de Dios. En segundo lugar, para guardar, atesorar. En tercer lugar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, tiene una consecuencia favorable. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si, reitera, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Quién no quiere las bendiciones de Dios? Entonces, la primera condición es ser hijos de Dios, adoptados hijos de Dios, pero tiene unos requisitos, unas condiciones. Muchas veces la gente ora, clama, invoca a Dios, reclama las bendiciones, pero no llegan debido a algunas circunstancias. ¿Por qué? En primer lugar, estamos mirando que las bendiciones de Dios son condicionales. En la medida en que se cumplan estas condiciones, la bendición se activa.
Efesios 6, 1, 3. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es decir, aquí el Señor está diciendo, le está hablando a los hijos con relación a la actitud que debe tener frente a sus padres. Y Él le dice, hijos, obedezcan en el Señor. Nosotros obedecemos a nuestros padres en el Señor, por causa del Señor, para gloria de Dios. Que mi papá es mal geniado, que mi papá no se lo aguanta a nadie, eso no es problema suyo ni mío. Eso es problema del padre biológico con Dios. Sencillamente Él dice, obedezcan en el Señor. El énfasis en el Señor. Honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todos como hijos queremos ser de larga vida y ser bendecidos mientras estemos en la tierra. Entonces el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Obedécelo en el Señor. Eso activa la bendición. Bueno, eso es profundo. Solamente 2 casos vamos a mirar para hablar de las promesas. En estos 2, Deuteronomio y Efesios, estamos viendo que existe una promesa de parte de Dios y se activa si obedezco lo que a mí me corresponde. A Dios le corresponde lo de Él y a mí lo que a mí. Muchas veces queremos hacer lo que a Dios le corresponde y dejarle a Dios lo que es nuestro. ¿Qué debo hacer para que esta bendición se active? En primer lugar, debo orarle a Dios, pedirle que esa promesa que está en las Sagradas Escrituras se haga efectiva. ¿Reclama qué? Oración, pedirle, Padre nuestro. Recuerda, el Padre nuestro, muchas de estas promesas, dame el pan, perdóname, bueno, todo esto, ¿sí? Entonces, en primer lugar, debo orar. En segundo lugar, debo cumplir todas y cada una de las condiciones establecidas por Dios. Es decir, si yo quiero que me vaya bien en todo conforme Deuteronomio 28, debo obedecer atentamente y cumplir todos los mandamientos, todo lo que Dios demanda de mí, no solo lo que está allí. Qué bien, por ejemplo, yo conozco gente que le reclama a Dios y dice, Señor, tú dices en Malaquías que si yo diezmo y ofrendo, tú reprenderás al devorador. Eso es cierto porque lo dice la Biblia, pero es solo una porción de la Biblia. ¿Sí? Y en Deuteronomio 28 mirarán eso. Todo tengo que obedecer a Dios. Eso es ser integral. Hay católicos, hay musulmanes, bueno, en fin, toda esta gente que diezma. ¿Sí? Diezma, ellos no tienen problema en diezmar, son desprendidos. Por eso el Señor Jesús en un momento dado le dijo a los fariseos, ustedes diezman y dan hasta más de lo que es, pero han dejado lo más esencial, la justicia y la misericordia. Es decir, el punto es, yo debo obedecer a Dios en todo para que me vaya bien. Alguien podrá preguntar en esta mañana, pero eso resulta imposible. ¿Quién puede obedecer a Dios en todo? Eso es cierto, siempre pecamos. La cuestión está en yo reconocer que soy pecador, en reconocer que existen unos mandamientos y en la medida en que la luz venga a mí, Dios me demanda más. Cada vez que peque, debo venir ante el Señor conforme la primera de Juan, reconocer que he pecado, confesar mis pecados, arrepentirme. Él lo promete que Él me lava y me limpia con su preciosa sangre. Entonces esto restaura mi relación con Dios. Entonces, cumplir con las condiciones. Otra condición, obrar conforme
el poder de Dios. Primera de Pedro 4:11. Obrar conforme al poder de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. El énfasis está en lo que viene. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio de los siglos. Amén. Es decir, ministrar es servicio, servir, actuar, obrar. Pero yo no lo debo hacer en mis fuerzas naturales. El propio modelo de Jesucristo, de acuerdo al libro de Hechos de los Apóstoles, dice Lucas que el Señor Jesucristo, mediante su estancia terrenal, hacía la obra y echaba fuera demonios. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Y si Él lo hizo, nosotros también. Sigue diciendo, otra condición, esperar el tiempo de Dios. Las promesas de Dios tienen su tiempo. Esto en cuanto a las promesas. Ya le digo, esto es muy somero, muy breve. Segundo punto, hechos. La gracia de Dios tiene que ver con los hechos de Dios. Los hechos consisten en una realidad, un acontecimiento ya realizado por Dios. La fe. La fe es creer en lo que Dios dice que va a hacer o que ya hizo. Concretamente, en el punto de los hechos, la fe consiste en creerle a Dios en lo que Él dice que ya hizo. Mientras en la promesa Él dice, voy a hacer a condición de esto, en los hechos Él nos dice, ya lo hice. Al escudriñar las Sagradas Escrituras, debemos mirar si se trata de promesas o de hechos, porque nuestra actitud tiene que ser diferente. Imagínense ustedes, por ejemplo, alguien orando, Padre Santo, que tu Hijo Jesucristo venga a morir en la cruz del Calvario para ser lavado por los pecados de Él. El Señor dice, pero si es que eso ya lo hice hace 2000 años. ¿Quiere que les diga esto? No voy a entrar en eso. Dice el libro de Apocalipsis que el Cordero Santo de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el Señor Jesucristo, conforme a la Biblia, no fue inmolado solo hace 2000 años. Antes de la fundación del mundo ya había sido inmolado. Nosotros con nuestra mente infinita tenemos problemas con el tiempo. Pero esto, cuando Dios determinó, el Padre, con su Hijo, desde ese momento empezó esa transición de la inmolación. Es decir, imagínense ustedes, desde la eternidad hasta hace 2000 años, que Él vino a hacer efectiva y real esa obra, pero ya estaba en esa secuencia, ya estaba sufriendo por su pueblo, por sus escogidos. Son hechos la realidad. En un momento dado, también en la Biblia, existe combinación entre las promesas y los hechos. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el quid del asunto? El éxito está. Escudriñar las Sagradas Escrituras y decir, ¿es una promesa o es un hecho? Los hechos tienen unas condiciones y los vamos a ver ahora. ¿Sí? Por ejemplo, dice, Primera de Pedro 5, 8, 9. Vamos a ver la combinación. Dice, sed sobrios y velad. El Señor está haciendo una afirmación contundente. ¿Le está hablando a quién? A su pueblo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, el Señor está diciendo, el diablo anda en pos de los cristianos a ver cómo los devora.
pero ustedes deben ser sobrios y velad. Ahora hay algo que debemos hacer. No basta con ser sobrios y velar. Está la advertencia. Él nos dice que hagamos algo nosotros, al cual resistid firmes en la fe. Yo debo resistir al adversario, firmes en la fe, confiando que el Señor ya derrotó al adversario, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vamos a concordarlo con Santiago 4, 6, 7. Entonces aquí en estos dos versículos estamos hablando que en un momento dado conjuga la promesa y los hechos. Pero Él da mayor gracia. El tema es la gracia. Por esto dice, la gracia, por la gracia, Él dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay una consecuencia. El énfasis está en esto. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces ya lo miramos en el versículo anterior de la carta de Pedro, primera de Pedro. Él dice, sed sobrios y velad, porque el enemigo anda mirando a ver cómo devorar. Ejerciten la fe. Hace esa afirmación. Y entonces el Señor dice, si ustedes quieren ser exitosos frente al adversario que quiere destruirnos, el Señor dice, sométase a Dios. ¿Qué es someterme a Dios? Conocer la voluntad de Dios y obedecer a Dios. Pero viene el segundo paso, resista al diablo y él huirá de vosotros. Mucha gente es derrotada por el enemigo y el enemigo se burla porque le resiste, pero no está en la relación correcta con Dios y no se ha sometido a Dios. Recuerden Hechos de los Apóstoles, como Pedro, Pablo se sometían a Dios, resistían al enemigo, él huía, pero vino algunos personajes que vinieron a echar demonios, a actuar, y el enemigo los hirió. Qué especial, qué importante la guerra espiritual. Pero el que no esté preparado en la relación correcta con Dios, no se ponga a eso porque va a ser herido y va a ser avergonzado. Sométase a Dios, nos toca a nosotros. Resistir al diablo, nos toca a nosotros. Y Él hará que huya. Gloria a Dios. Romanos 6, 5, 6. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, porque si fuimos plantados, está hablando en pasado, presente o futuro. Es un hecho, ya es un hecho, es una realidad. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Con Él morimos muertos, fuimos sepultados y resucitados, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. No va a ser crucificado, ya fue crucificado. Estamos hablando de los hechos. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Pregunto yo, ¿cuánto tiempo hace en la historia real, en la vivencia, que el Señor Jesucristo fue crucificado? 2000 años. Sí, pero Él está diciendo que junto con Él fuimos crucificados. Este es un hecho, pero yo debo apropiarme de ello, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto lo complementa Gálatas 2, 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hace 2000 años el Señor Jesucristo fue crucificado. Alguien dirá, pero si es que hace 2000 años yo no había nacido. No importa, pero en los cielos eso ya estaba establecido. ¿Saben ustedes algo? Antes de que algo ocurra en la tierra, ya ocurrió en el cielo.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es un hecho. ¿Dónde vive Cristo? Está a la diestra de nuestro Padre Santo, pero Él mora también en mí. Es un hecho. El enemigo no quiere, el enemigo no tiene problemas en que leamos esto, que nos aprendamos la Biblia de memoria. El enemigo lo que pretende a todas luces es que por revelación no entendamos la palabra de Dios. Pero en la medida en que entendamos esto por revelación, nuestra actitud frente al enemigo necesariamente cambia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, en un momento dado viene el enemigo a atacarme, lo que sea. Entonces, ¿yo cómo entiendo esto? Morí con Cristo, fui sepultado, novedad de vida, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Saben ustedes por qué el enemigo, si vamos cumpliendo todo esto, por qué el enemigo resulta infructuosa su labor? No de atacarnos porque nos ataca, resulta infructuosa su labor de ser efectivo en el ataque. Porque ve a Cristo en nuestro corazón. De su plenitud tomamos todos, empezamos con Juan. Entonces el enemigo ve a Cristo en nuestro corazón, ve la sangre de Cristo, como dice el Salmo 91, ¿sí? Entonces nosotros estamos ahí, hay una fortaleza y algo que nos cubre. Ahora lo vamos a entender más claramente. 21, ya lo vimos, ¿no? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Todo esto, no desecho la gracia de Dios. Es decir, yo debo entender que todo esto que miramos particularmente aquí es por la gracia de Dios. Dice Efesios 1, 3, 4 y 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no dice nos bendecirá, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Según la mayor bendición espiritual es esta, la que viene. Según nos escogió en Él. Fuimos escogidos por el Padre en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escogidos desde antes de la fundación del mundo para hacer ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Son hechos espirituales. Ya acontecieron. 1, 3, 4. Ya. Entonces es 1, 3, 4 y 5. Ya estamos en amor, habiéndonos predestinado. No nos predestinará, nos predestinó. Nos escogió sin merecerlo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Desde la eternidad Él nos predestinó, nos escogió para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es un hecho cumplido según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Por qué Dios nos ama? Porque a Él le plació. 2, Efesios 2, 4, 5 y 6. Esto es tremendo. Efesios 2, 4, 5 y 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida. Nos dio vida. No nos da, nos dio. Pasado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cuánto hace que resucitó Cristo Jesús? 2000 años.
Y él está diciendo que junto con él nos resucitó. Y así mismo, mire, esto es tremendo lo que viene. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, el Señor Jesucristo hace 2000 años, hablando del histórico, hace 2000 años vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario, fue muerto, fue sepultado, morimos con él, crucificados con él, resucitamos en novedad de vida. ¿Y qué hizo? Ascendió al tercer cielo y está en lugares celestiales. Les pregunto, ¿dónde está cada uno de nosotros en este momento? Aquí. Es cierto, pero más que eso. Eso quiere el enemigo, que nos conformemos con que estamos nomás aquí. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Y dónde está la cabeza de la iglesia? Está dentro de mí, desde luego, el Espíritu de Cristo. Pero ¿dónde más? Dice que está a la diestra de nuestro Padre. Entonces, ¿dónde estamos como miembros del cuerpo de Cristo? En el tercer cielo. ¿Saben por qué el enemigo, cuando oramos y estamos en la relación correcta con Dios, tiene que huir? Oramos. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza, que es Cristo, está en el tercer cielo. ¿Dónde está el diablo? En el segundo cielo. Tercer cielo, segundo cielo. ¿Sí? Entonces, cuando con autoridad, con el poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, soy hijo de Dios. Bueno, oramos reprendiendo, como dice, someter o resistir al diablo. Él nos ve en el tercer cielo, está por debajo de la cabeza y está por debajo del cuerpo, de los miembros del cuerpo. Entonces nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ninguno de los que estamos aquí había nacido biológicamente, pero nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. 6, ¿no? Todo esto responde a muchas preguntas. No es el tema hoy. La vida eterna se pierde. Dejémoslo así nomás. Sigamos. ¿Qué debo hacer para que frente a estos hechos se hagan realidad? En primer lugar, debo discernir los hechos de Dios establecidos en la Biblia. Segundo, debo creerlos, activar la fe y apropiarme de ello. Creerlo, apropiarme. ¿Por qué? No sé, tal vez no hay tiempo ya para los pactos. Eso demanda mucho tiempo, ¿sí? Dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vamos adelantando algo. Si día mañana, qué sé yo, podamos venir, vamos a mirar el tema de los pactos, ¿sí? Abraham tuvo un problema. Dios le prometió a Abraham, le dijo, cuando él le dijo que le iba a dar descendencia, y entonces Abraham se queja con el Señor y le dice, pero ¿qué descendencia? Mire, ya yo a mi edad, mi esposa a su edad, nos va a heredar aquí el siervo que tengo. Y el Señor le dijo, no, ¿sí? Le prometió y lo sacó, no. Tu descendencia va a ser grande, amplia, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, hasta ahí le creyó. Pero Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser llevada a Egipto, producto de su desobediencia, de su pecado, que iba a ser rescatada y que él la iba a llevar a Canaán, donde fluía la leche y la miel. Pero Abraham tuvo dificultad con creer la segunda promesa. Creyó la primera, la descendencia sería grandiosa, ¿sí? Pero tuvo dificultad con entender que era él el que iba a llevar a su pueblo allí. Por eso Dios hizo un pacto con él. Adelanto algo. Un pacto con Dios es la mayor evidencia, mayor manifestación de lo que Dios dice, Él lo hará.
En principio sabemos que Dios, todo hombre es mentiroso, solo Dios es veraz. Pero cuando tenemos dificultades, o en este caso tuvo dificultades, Él hizo un pacto. Recuerdan que Él dijo, traiga una novilla, unas aves, la sacrificó, bueno, en fin, qué sé yo. Y entonces ya Él después creyó. Es decir, está el antiguo pacto y el nuevo pacto. El Señor le dijo a Adán, creó Dios a Adán, le dio todos los instructivos y le dijo, de todo árbol podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es decir, Dios hizo un pacto con Adán, un pacto de obras, y él no lo cumplió. Pero no solo no lo cumplió, cayó y fue preso del enemigo de Satanás. Entonces ya Dios no podía hacer otro pacto con él ni con nosotros, ya no podía. ¿Sí? Entonces viene el nuevo pacto, y el nuevo pacto es Cristo Jesús. Pero bueno, eso es para después. Entonces, ¿qué debo hacer? Estamos hablando de los hechos. ¿Qué debo hacer entonces frente a los hechos? Discernir los hechos dados en la Biblia, creerlos, activar la fe y apropiarme de ella. ¿Qué otro paso debo dar? Dale gracias a Dios. Yo ya no demando, ya no pido, ya lo que hago es gracias, Señor. Contigo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, tú vives en mí. Señor, tú dices en el libro de Efesios capítulo 2 que estoy sentado en lugares celestiales, Señor. Gracias, gracias. Aunque no lo ve, pero por fe lo creo. Así es. Dale gracias a Dios, pero hay algo muy importante. Vivir, andar de conformidad con la realidad espiritual que se nos revela. Esto es muy importante. No solo creerlo, creer en últimas. Creer en últimas es obedecer, hacer realidad lo que creo. Ahí está la dificultad. De alguna manera implica ¿qué? Integridad. Integridad. Otro punto, finalmente. ¿Qué debo hacer? Permanecer unido a Él. Hechos espirituales. Yo debo permanecer unido a Él. Finalizamos con esto. Juan 15, 5 al 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La cabeza y el cuerpo, los miembros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. No es el que permaneció, el que ha de permanecer, el que permanece, una constante. El que permanece en mí, vamos a ver qué hace, qué pasa. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Aquí está el énfasis, porque separados de mí nada podéis hacer. Categórico, ¿sí? Entonces el Señor dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, en eso he glorificado a mi Padre. Pero el que no permanece en mí, ¿sí? El que no permanece, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arderán. La evidencia, la verdadera evidencia, si soy un verdadero, un auténtico creyente cristiano, es que permanezco en Él y Él en mí. El problema no es de Él, es mío. El problema no es que Él no quiera permanecer en mí. El problema es mío, que yo no permanezco en Él. Entonces el verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, es el que está unido a Cristo, da fruto. Es la evidencia. Por eso en la primera de Juan dice, andaban con nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubiesen sido de los nuestros, hubiesen permanecido. Termino con esto, la parábola del sembrador, 4 clases de terreno.
La semilla la misma, el sembrador el mismo, pero los 3 primeros no eran verdaderos creyentes, nunca nacieron de nuevo. Hay gente que dice, pero ¿qué pasó con este hombre? Anduvo tanto tiempo, predicaba, recuerda, 275, ahí venía Judas, ¿sí? Habían manifestaciones de la gloria de Dios. Le dicen, uy, Señor, en tu nombre, mire, los demonios se iban, y el Señor le dio. Eso es cierto, pero no se regocijen en eso. Regocíjense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Ahora sí finalizo con esto. El problema no es si se pierde la salvación y la vida eterna. El diablo nos tiene discutiendo eso. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5, si mal no estoy, él dice, examinaos y probaos si estáis en la fe y que no sois reprobados. Sí. El que no escatimó, se me quedó eso, no hay tiempo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, él dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Del amor de Dios, no quién nos separará de yo amar a Dios, es del amor de Dios hacia mí, nadie ni nada, ni lo ancho ni lo profundo. Él decidió amarnos desde la eternidad, nos escogió. ¿Y quién nos puede separar? ¿Quién es el que nos separa de Dios? No Dios, el diablo. ¿Y no es mayor Dios que el diablo? Aleluya, gloria a Dios. Alabado, exaltado, glorificado sea tu santo nombre. Colóquese de pie, por favor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. He traído tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, 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 Señor Dios Todopoderoso, por este privilegio tan inmenso. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.